Bienvenidos a Economía en Breve, donde comentamos lo más relevante de la marcha de la economía en esta semana que terminó el 14 de junio. Comenzamos con el acuerdo firmado entre el Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial para promover la inversión y el desarrollo incluyente en el país. Este acuerdo busca elevar la inversión del país a un 25% del PIB para el siguiente año y destacaría del acuerdo los mensajes que nos da el Consejo Coordinador Empresarial. Para fomentar la inversión se necesita un ambiente propicio con reglas y mensajes claros y propositivos por parte del sector público y privado, un Estado de Derecho fuerte y eficaz, estabilidad macroeconómica y un compromiso para resolver con estricto apego al marco jurídico los obstáculos que impiden la realización de los proyectos de inversión. Vale la pena hacer una breve reflexión sobre la importancia de la inversión para el desarrollo del país. El crecimiento económico se da cuando incrementamos la cantidad de bienes y servicios que producimos al interior del país, a la que nos referimos como Producto Interno Bruto o PIB en corto. Para incrementar la producción, necesitamos más fábricas y plantas industriales, más minas para extraer los minerales, más invernaderos para producir alimentos y más tiendas para venderlos, aunado a todos los servicios que hay alrededor, entre otras cosas. Podríamos decir que la inversión es la canalización de recursos para la producción, recursos naturales, trabajo y conocimientos, entre otros. Para adquirir los recursos que se convertirán en mayor producción, se requiere del ahorro de las personas y las empresas que buscan incrementar su patrimonio para tener un mejor futuro. El ahorro es utilizado por los emprendedores o por los órganos de gobierno para realizar sus proyectos. En esta gráfica podemos ver la composición de la inversión en nuestro país en los últimos años y que queda claro que la mayor parte de la inversión la realiza el sector privado. En el 2018, para que tengan una idea, por cada peso de inversión pública, el sector privado invirtió poco más de 6 pesos. Si lo ponemos como porcentajes de la producción, la inversión privada representa el 19%, mientras que la inversión pública no llega al 3% del PIB. En esta gráfica vemos las tasas de crecimiento reales de los últimos años, con reducciones persistentes en la inversión pública y con 3 años ya de debilidad también persistente en la inversión privada. La semana pasada comentábamos la caída de la inversión en el mes de marzo y hemos venido comentando en este espacio que la inversión está contrayéndose de forma notable en los últimos meses ante la incertidumbre que hay. Para explicar lo que está pasando con la inversión, hay que entender que los inversionistas buscan generar más valor con sus decisiones de inversión, es decir, terminar con más recursos de los que utilizan en sus proyectos. Y la inversión es una aventura en el tiempo. Invertimos hoy para recoger en el futuro los frutos de esa inversión y por lo mismo hay muchos riesgos que pueden presentarse e impedir que esos frutos se recojan. En la medida en que tengamos claridad sobre lo que viene adelante, es más fácil tomar decisiones de inversión. Elementos como la estabilidad macroeconómica y un Estado de Derecho fuerte son elementos clave para poder tener claridad hacia el futuro. Podemos decir que es como manejar en una carretera despejada a la luz del día, que nos permite avanzar con bastante rapidez, pero cuando vamos de noche en una carretera sin iluminación y sin señalizaciones, es más difícil avanzar a buen ritmo. En la actualidad está pasando algo así, falta mucha claridad en el panorama debido a muchos factores, desde el complicado entorno global hasta la incertidumbre que están generando varias decisiones del nuevo gobierno. La semana pasada comentamos las acciones de las calificadoras sobre la deuda mexicana y, como lo plantea la agencia Moody's, la falta de predictibilidad en la formulación de la política económica del gobierno está minando la confianza de los inversionistas. Hablar de falta de predictibilidad se asocia a una cuestionable racionalidad económica en varias decisiones desafortunadas, como la cancelación del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el tope a los sueldos de los funcionarios públicos en base a un criterio totalmente arbitrario. Ya tenemos varias advertencias de analistas y calificadoras que nos dejan ver que si seguimos en el curso actual, perderemos el grado de inversión, lo que produciría serias y negativas repercusiones sobre la economía. Y esta semana me preocupó especialmente el comentario del presidente de que la economía va
bastante bien. Me llamó la atención que luego de la firma del acuerdo para promover la inversión y de los mensajes que insistentemente ha dado el jefe de la oficina de la presidencia de que se requiere la participación del sector privado en el sector energético, se cancelara la licitación a petición de Pemex para buscarle socios que la acompañen en la exploración y producción de campos terrestres. También destacaría la noticia de que un tribunal federal ordenó preservar las obras del aeropuerto en Texcoco hasta que se revise a detalle las causas de su cancelación, lo que sugiere que no se ha cumplido cabalmente con la legalidad en la decisión de cancelarlo. Esta decisión se da como resultado de los amparos y recursos interpuestos por diferentes organismos de la sociedad civil que están tratando de ejercer un contrapeso a las decisiones del gobierno que parecen saltarse el orden legal. También me llamaron la atención las declaraciones de mi buen amigo Manuel Sánchez, economista de gran prestigio que fuera hace poco subgobernador del Banco de México, advirtiendo que ya se ven señales de recesión en el país, con lo que comenzamos a coincidir muchos analistas y que pueden verse en los datos de esta semana, como la caída de 2.9% real anual en la producción industrial del mes de abril, que como pueden ver en nuestra gráfica suma ya 6 meses contrayéndose. Por cierto, los que vieron las noticias probablemente se quedaron con una idea contraria, ya que el comunicado del INEGI comienza por destacar que la producción industrial creció 1.5% respecto al mes previo y utilizando cifras desestacionalizadas. Me parece que la imperfección en el proceso de estimación de estas cifras desestacionalizadas complica la lectura e interpretación del indicador. Es cierto que los datos duros son afectados por factores como las vacaciones de Semana Santa, que en esta ocasión cayó en el mes de abril a diferencia del año pasado que fue en marzo, lo que implica una reducción natural en la tasa de crecimiento anual al tener menos días trabajados en este periodo. Pero eso ya estaba incorporado en los pronósticos de los analistas del mercado, que anticipaban una caída de 2.2% en la producción industrial en el mes de abril y el resultado fue una caída todavía más profunda. En sus componentes y tomando siempre los datos duros de las cifras originales, en este cuadro del INEGI que quedó muy apretado, pueden observar la gran cantidad de renglones de la industria que muestran ya tasas negativas. Incluso en el periodo enero-abril, para el que ya no importa en qué fecha cayó la Semana Santa, lo que nos deja ver que la producción de nuestra industria se está contrayendo. El otro indicador que tuvimos en México en la semana fue el de los salarios contractuales, que en mayo registraron un incremento de 5.9% anual, manteniendo la tendencia ascendente de nuestra gráfica. En contraste, me llamó la atención esta noticia en el que la Secretaría de Hacienda anunció incrementos a los salarios de los trabajadores del sector público que ganen menos de 200,000 pesos al año, aumentos que van del 1 al 3%. Pasando al entorno global, algo que puso muy contentos a los mercados financieros internacionales fue que el presidente de la Reserva Federal se mostrara abierto a recortes a la tasa de interés si fuera necesario debido a las tensiones comerciales. Los mercados accionarios de nuestra muestra registraron una ganancia de 0.37% en la semana, como pueden ver en nuestra gráfica. En contraste, nuestro mercado accionario registró fuertes reveses el jueves y el viernes que lo llevaron de regreso a los niveles de la semana previa, perdiendo 0.37% en la semana. Nuestro tipo de cambio se apreció 2.37% en la semana, regresando a niveles cercanos a 19.20 pesos por dólar, luego de la tensión que registraron en semanas previas por la amenaza de los aranceles de Trump. Hay que recordar que la comunicación del Fed se ha suavizado radicalmente en lo que va del año, lo que ha inyectado un optimismo tal vez exagerado en los mercados que parecen muy enfocados en el corto plazo y no ven los riesgos que siguen aumentando en la economía global, como por ejemplo el creciente y abultado déficit presupuestal del gobierno de Estados Unidos que pueden ver en esta gráfica, que ya está alcanzando $1 billón en forma anual, billón en castellano, trillion en inglés. Y noten la diferencia entre las tendencias claramente perceptibles en los ingresos y en los gastos, lo que revela que el gobierno estadounidense está viviendo de prestado, como decimos en México,
sigue dándole vuelo a la hilacha. Me llamó la atención también que Trump, ya en plena campaña para reelegirse, sacara este tuit donde advierte de una caída estrepitosa de los mercados si no lo reeligen. Hay muchos indicadores que sugieren que los mercados se encuentran en niveles muy inusuales y que una corrección fuerte podría darse en cualquier momento, sobre todo si hay un detonador como pudiera ser el estallamiento de una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. El tuit de Trump deja ver que en sus cálculos eso no pasaría antes de las elecciones, pero el entorno económico y financiero mundial está muy complicado y bien podríamos llevarnos sorpresas importantes. De hecho, la segunda parte del año luce difícil y con alta volatilidad en los mercados internacionales, por lo que habrá que tener mucha cautela en las decisiones de inversión. Por último, no podemos dejar de señalar las protestas inéditas que se han dado en Hong Kong, con sus calles inundadas por personas que protestan por la decisión de permitir la extradición a China, provocando que su gobierno reconociera el error y se disculpara por haber generado tales controversias y disputas en la sociedad. Llama la atención el ejemplo que la ciudadanía de Hong Kong está dándole al mundo en estos tiempos tan complicados para las democracias. Pasando a la semana que inicia, destacan las decisiones de política monetaria en varias partes del mundo, en Inglaterra, en Japón y desde luego en Estados Unidos. Luego del cambio en la comunicación de la Reserva Federal, los mercados estarán muy atentos al lenguaje que se utilice en su comunicado para determinar si pueden venir recortes en la tasa de referencia en el futuro cercano, que es lo que ya están descontando. En México tendremos los datos de empleo del IMSS del mes de mayo, que por cierto se esperaban para la semana pasada, aunque no hay una fecha formal, pero hasta este domingo todavía no se habían publicado. Hay que recordar que estas cifras han venido mostrando una fuerte desaceleración. También tendremos las cifras de oferta y demanda agregadas del primer trimestre del año. Y con esto concluimos este programa número 128 de Economía en Breve, con invitación usual a que si les es útil este programa, el canal, se suscriban a él, que si el comentario les gustó, les pareció interesante, le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.